Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a sede da Fundación de Pontevedra, Obra Social de Abanca. Hoy, continuando con nuestras charlas de Aula de Salud y contando con la colaboración del médico Iago López, director del Centro Médico Pontevedra, nos va a acercar a las enfermedades respiratorias que cursan con tos. Nos va a hablar también de la bronquitis, remedios para mejorar nuestro estado de salud cuando cursamos estas patologías, cómo prevenir contagios y cómo detectar complicaciones. Y así más, les dejo con Iago López. Muchas gracias por su asistencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues Bernadette ya me ha presentado, así que vamos a ir al grano. El objetivo de la charla de hoy es sobre todo que aprendáis a diferenciar en vuestra casa cuando tenéis un proceso catarral con tos, cuándo debéis ir al médico y cuándo no debéis ir, porque la inmensa mayor parte de las veces que alguien viene al médico viene por una patología que es irrelevante y en la cual además el médico no tiene mucha más utilidad que los pañuelos de supermercado para solucionarlo. Sin embargo, no hay duda de que a veces tenemos tos y tenemos algo grave. Entonces hoy os voy a dar unas cuantas claves, aparte de explicar cómo se desarrollan estas enfermedades, os voy a dar unas cuantas claves para que sepáis cuándo debéis ir al médico y cuándo no debéis ir. Entonces, el objetivo de esta charla es eso, que salgáis todos entrenados para saber, sobre todo, cuándo tenéis bronquitis y cuándo no tenéis bronquitis, porque la bronquitis es tal vez la única enfermedad de este tipo en la que sí que puede hacer falta la intervención del médico para evitar una complicación posterior. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de las típicas infecciones víricas catarrales respiratorias. Normalmente las clasificamos según el órgano que esté más afectado en rinitis, que afectan a las fosas nasales, las adenoiditis, que son esos catarros tan asquerosos que todos tenemos de vez en cuando, en los cuales se nos forma un moco en la garganta que no hay quien lo consiga arrancar y tenemos que hacer un ruido muy cochino para arrancarlo. Esos son las adenoiditis. Después las faringitis y las amigdalitis. Y finalmente ya tenemos las laringitis, que afectan a la laringe. Estas ya cursan con tos y con afonía. Las inflamaciones de tráquea, que son uno de los motivos de consulta más frecuentes porque asustan mucho pero no tienen ningún peligro. Y ya, pues el motivo principal de la charla, que son las bronquitis y también en el extremo final de la vía respiratoria la infección del pulmón, que son las neumonías. También vamos a hablar un poquito de ellas porque también es bueno saber sospecharlas. Entonces, para entender la importancia de las bronquitis, en primer lugar, por supuesto, son molestas. A nadie le hace gracia estar teniendo tos y teniendo expectoración. Pueden provocar dificultad respiratoria, sobre todo las bronquitis severas o en ciertas personas que tienen enfermedades de base, pueden provocar dificultad respiratoria. En el asmático, además, les puede producir una crisis asmática. Y después, el gran problema de la bronquitis, y es la razón por la que la ponemos en un escalón especial los médicos, es porque puede complicarse una neumonía, cosa que jamás va a ocurrir con una laringitis, con una faringitis o con una traqueitis. La razón por la que esto puede ocurrir es porque si se me empiezan a formar taponcitos de moco en los bronquios, nuestros bronquios están constantemente colonizados por unas bacterias que forman parte de nuestra flora. Y en condiciones normales tenemos una situación de mutuo respeto. Ellas no nos atacan, nosotros ellas tampoco, y estamos en paz. Pero cuando esas bacterias las dejamos en una zona en la que no hay oxígeno, cambian y se convierten en bacterias patógenas y nos atacan. Y es cuando se forma la neumonía. Por eso una bronquitis que no es adecuadamente tratada o que no se resuelve como debiera, sí puede acabar con una neumonía. Y por eso nosotros le damos un tratamiento especial en medicina. Después, con respecto a las bronquitis, hay que tener en cuenta que casi siempre son víricas. El virus más famoso de las bronquitis es el virus sincitial respiratorio, que es el que produce las famosas bronquiolitis infantiles. También en otras personas, pues por otros virus como el de la gripe, el rinovirus y alguno más, también pueden causar infecciones bronquiales, pero más o menos todas de un mismo modo. También existen bronquitis que no son víricas. Hay cierto, yo qué sé, pues existe por ejemplo bronquitis química. Si una persona inhala gas cloro, se le pueden inflamar los bronquios. También hay factores intrínsecos de la persona que pueden favorecerlas. Por ejemplo, los pacientes asmáticos pueden coger bronquitis por virus catarrales, que a la persona normal no les deberían causar bronquitis. A veces hay bacterias, pero rara vez las bacterias son las causantes iniciales de la bronquitis. La mayor parte de las veces que aparece una bacteria suele ser una oportunista, es decir, dado que se abrió una brecha en mis defensas locales por culpa de un virus, las bacterias de mi propia flora se apuntan a la fiesta y me complican la bronquitis. Y después también el aire frío puede favorecer las bronquitis, pero por inhalación. La creencia popular de que el frío me entra por el pecho y por el cuerpo y me hace enfermar es completamente absurda. El aire frío, cuando me favorece las bronquitis, es porque estoy inhalando aire frío. Y salvo que llevo una mascarilla como los de la Primera Guerra Mundial, no me queda más remedio que inhalar el aire que hay a mi alrededor. Una cosa, no sé si ustedes estarán un poquito lejos para la pantalla. Si se quiere trasladar un poco para aquí, no hay ningún problema, ¿eh? Ahí está ya. ¿O están a gusto ahí? Vale, perfecto. Bien, ¿qué más?
Con respecto a los síntomas de la bronquitis, esto es lo que tal vez sea hasta la lámina central de la charla, cómo identificarlas. La bronquitis, por supuesto, produce tos. Y al médico le da igual que la tos sea bonita o que la tos sea fea. Es decir, la musicalidad de la tos es clínicamente irrelevante. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La bronquitis, por definición, cursa con expectoración. El paciente puede que expectore hacia afuera o puede ser que lo trague y vaya para su estómago. Lo cual es conceptualmente asqueroso, pero todos lo hacemos y no pasa absolutamente nada. Pero la creencia de que cuando la gente tose y traga le vuelve para el pulmón es falsa. Cuando tosemos y tragamos, pasa de la vía respiratoria a la vía digestiva, que es una vía paralela pero completamente independiente. Lo más importante de la bronquitis, lo que permite diferenciar a la bronquitis de las demás enfermedades son los ruidos expiratorios. Es decir, después os explicaré la anatomía de por qué ocurre esto, pero el paciente con bronquitis cuando respira suena, cosa que no le ocurre al paciente con otras enfermedades, porque el moco y la inflamación bronquial entorpece la salida de aire. Entonces, cuando la persona exhala aire, normalmente al final de la expiración se suele producir un típico ronquido que todos hemos tenido, porque la tasa normal es una bronquitis cada 5 años aproximadamente, y es cuando estamos en cama respirando por la noche, exhalamos aire y hacemos ¡ah! Y al final se escucha dentro del pecho. Ese es el sonido de la bronquitis. Ese es el que busca el médico con el estetoscopio. Es decir, el médico cuando tiene un paciente con tos y la ausculta, si la auscultación es normal, concluye que el paciente tiene una laringitis o que tiene una traqueitis. Y si la auscultación es patológica, el paciente tiene una bronquitis o tiene una neumonía. Es decir, las bronquitis son audibles. Durante el día nos hace falta el estetoscopio, pero casi siempre por la noche son tan escandalosas que si yo, un paciente mío con bronquitis, entrase en su casa y me acercase a su cama a las 4 de la mañana, no me haría falta el estetoscopio. Tendría claro, por acercarme un poco a la cama y escuchando cómo respira, si el paciente tiene una bronquitis o no. Durante el día ese ruido se disimula porque el bronquio se abre más y entonces necesito el estetoscopio. Y evidentemente para localizar cuáles son las zonas del pulmón que están más afectadas. Y después, bueno, eso, lo que os decía, los ruidos son más audibles por las noches. Hola, pueden pasar. Y después, esto también es una cosa muy característica junto con el ruido, el alargamiento del tiempo expiratorio. Una persona que tiene los bronquios sanos es capaz de hacer lo que voy a hacer yo. Es decir, es capaz de expulsar todo el aire de sus pulmones en un solo segundo, como hacemos cuando tosemos. El paciente con bronquitis, cuando intenta hacer esto, no lo consigue. Cuando intenta exhalar, no lo hace en un segundo, hace Es decir, se produce un alargamiento del tiempo expiratorio, que es como nosotros lo llamamos. Y también es un signo clínico muy evidente, que a veces a mí me permite diagnosticar a un paciente que me llama por teléfono, me permite diagnosticar la bronquitis por escuchar también cómo exhala el aire, al ver que el paciente no es capaz de expulsar todo el aire de un solo golpe. Es muy, muy característico. Si tenéis ruidos expiratorios o tenéis alargamiento del tiempo expiratorio, es una buena idea ir al médico, porque con casi total garantía tenéis una bronquitis. Y eso, pues hombre, no es obligatorio que lo vea el médico, pero desde luego es una buena excusa para ir. Si no hay ruido, ya es más discutible que merezca la pena ir al médico, porque voy a perder tiempo, tal vez en la sala de espera me contagien algo peor y al final pues no he conseguido ganar nada a cambio. Después, estas, que son las que más asustan y las menos graves, las laringitis y las traqueitis. Típicamente suelen ocurrir simultáneamente. La laringe está en el extremo superior de la tráquea y cuando se inflama una estructura se inflama la otra. Y la tríada clásica es la fonía, la tos perruna y el dolor en el centro del pecho. Pero vamos a explicarlo un poquito mejor. Como os digo, son menos graves. La tráquea es un tubo tan ancho que nunca se va a poder taponar con moco. Por tanto, yo creo que podemos considerar imposible que una traqueitis se complique en algo grave. Suelen cursar, como se afecta a la laringe, que es donde tenemos las cuerdas vocales, el paciente con una laringitis o con una traqueitis suele tener la voz tomada. También, y esto es muy característico, que es lo que asusta a todo el mundo, y que en medicina nos da absolutamente igual, el paciente con traqueitis suele tener una tos perruna, musicalmente horrenda, eso que llaman tos de perro. Una vez una señora dijo tos de morsa, no sé si, yo nunca he escuchado toser una morsa, no sé exactamente cómo es, pero es esa tos cavernaria que habitualmente comienza con una ráfaga y no puedes parar después de 10 toses. Esa es la tos característica de la traqueitis. Y lo típico es que el paciente con traqueitis, como él tampoco se siente muy grave, casi siempre viene traído por su mujer o por su marido porque no le gusta nada la tos que está escuchando en su pariente, aunque la persona subjetivamente no se siente demasiado mal. Después, el dolor del centro del pecho está justificado porque como se inflama la tráquea, que es el tubo central que tenemos en la vía respiratoria, la gente tiene una zona de dolor que se proyecta sobre el esternón. No es obligatoria, pero es muy característica de estas enfermedades. Y hay una falsa sensación de falta de aire, es decir, el paciente con traqueitis tiene una sensación rara, porque por un lado le parece que no le entra el aire, pero por otro lado es consciente de que le está entrando. ¿Por qué? Porque se produce una sensación muy rara en el tórax que hace que cuando la gente coge aire, nota el viento del aire en la boca, pero da la sensación de que se quedase aquí y que no se distribuyese a los pulmones, lo cual es imposible. La ley de la conservación de la materia nos dice que si el aire está entrando por aquí, tiene que ir para algún lado y en la cabeza no me cabe. Entonces, evidentemente, está entrando en los bronquios, por supuesto. Pero esa sensación es
muy característica. Otra demostración de que a esta persona no le falta el aire verdaderamente es que cuando una persona se ahoga, siempre jadea, porque el bulbo raquídeo emite unas órdenes para evitar morirnos ahogados. Si no me entra aire, respiro a más velocidad y con más amplitud para intentar no ahogarme. Y el paciente con traqueitis no jadea, sencillamente tiene una sensación extraña. Y después, pues eso, en la traqueitis no hay ruido respiratorio ni alargamiento del tiempo expiratorio. Si hay ruido expiratorio, es decir, ruido al exhalar, tiene que haber algo más que una traqueitis. Una traqueitis no produce ruido. En niños pequeñitos sí puede producir ruido al coger aire, que eso hace que los padres, los pobres, se caguen todos de miedo y vengan corriendo a urgencias porque la laringe de los niños es muy blandita y cuando se les inflama al coger aire por la noche hace un ruido que hace que todos los padres vengan muertos de miedo creyendo que el niño que se les muere. En lo que no se paran a pensar los padres es que su hijo está durmiendo plácidamente. Y un niño que se ahoga está demasiado ocupado intentando respirar como para poder quedar dormido tan tranquilamente. Pero es perfectamente comprensible y humano que los padres con la primera laringitis de su hijo vayan corriendo a las 3 de la mañana a urgencias. Es una cosa justificable, pero que una primera vez se aprende y no tiene... De todas formas veo que tenéis en general más de 6 meses de edad, o sea que yo creo que por aquí no va a haber mucho más que explicar. Y después vamos a las neumonías, que por supuesto son las enfermedades que afectan al pulmón y son graves por definición. Hasta que llegaron los antibióticos era una clásica causa de fallecimiento y no es que ahora tampoco hayan perdido gravedad. La tos de la neumonía puede ser bonita, puede ser fea, como os digo, es completamente irrelevante. Pero normalmente la neumonía clásica suele cursar con fiebre elevada. El paciente suele tener 39 y pico de fiebre, lo cual lógicamente llama la atención. Como el pulmón es donde producimos el intercambio de gases, tener el pulmón inflamado impide el intercambio correcto de gases, es decir, produce asfixia. Por tanto, el paciente con neumonía suele respirar, taquipnea es lo que en medicina es como se llama respirar rápidamente, es decir, un paciente que tiene una respiración agitada. Y aquí realmente no haría falta que yo os diese la charla. Si estáis con 39 de fiebre y respiráis con dificultad, estoy convencido que vais a ir todos corriendo al médico, que es lo que tenéis que hacer. Y después, las neumonías pueden ocurrir, como os decía antes, por bronquitis complicadas. Es decir, si tengo una bronquitis que me produce taponcitos de moco en el bronquio, mis bacterias se pueden amotinar y atacarme. Pero también un buen número de ellas son espontáneas. Una persona está, pues por ejemplo, respirando en cama por la noche mientras duerme y sin querer una gotita de saliva sale proyectada contra un bronquio terminal y lo que está haciendo es trasplantar bacterias bucales que son peligrosísimas hacia el pulmón, en una zona que no está diseñada para defenderse de ella. Nuestra boca tiene sus mecanismos de defensa para defenderse contra esas bacterias. Pero, por ejemplo, la mordedura causada por ser humano es una herida que se infecta casi en el 100% de los casos. El doble de veces de que se infectan las mordeduras de perro, que son menos infecciosas, para que os hagáis una idea de lo peligrosas que son las bacterias de nuestra boca. Y si por alguna mala suerte alguna de esas bacterias sale despedida contra un pulmón, nos puede causar una neumonía espontánea. Y es muy fácil de intuir clínicamente porque tengo un paciente que estaba ayer bien y de repente hoy está con 39 de fiebre, expectoración amarilla, insuficiencia respiratoria, porque la bronconeumonía es un paciente que lleva varios días con bronquitis y finalmente va y se le complica, pero es que esta persona de neumonía espontánea surge así súbitamente. Y después, bueno, hay ciertos agentes infecciosos ya muy específicos, como la famosa neumonía asiática o la legionela, pero bueno, eso ya es un tema súper específico y quiero pensar que ninguno de vosotros va a pasar por ninguna de esas enfermedades raras nunca en vuestra vida. Y después, bueno, no hay que olvidar que la tos no siempre implica las 3 enfermedades que os he dicho. La tuberculosis también cursa con tos, el cáncer broncopulmonar también cursa con tos, existe gente con tos nerviosa, existe gente con tos producida por acidez, por reflujo gastroesofágico, la gente con asma y EPOC tose crónicamente y no necesariamente están pasando por una bronquitis aguda. Los IECA, que son los medicamentos antihipertensivos que os había dicho en la charla anterior de la hipertensión y que son de mis favoritos, a un 10% de las personas le causan tos. Pero en estos casos difícilmente nos vamos a confundir porque tiene unos cuadros clínicos completamente distintos. Esto no es gente con un catarro que empieza con tos, esto es gente que lleva pues meses de tos y vale, es un caso clínico que claramente sabemos que es una tos no catarral y por tanto ya tiene una importancia distinta. Y bueno, para explicar un poquito cómo es la patología y la curación de las bronquitis, es bueno entender un poquito cómo es nuestro aparato respiratorio. Entonces, bueno, todos sabéis que tenemos pues nuestras fosas nasales y nuestra boca y nuestra faringe, y el aire, como os decía, entra primero por la tráquea y después se divide entre dos bronquios principales, los cuales se van subdividiendo sucesivamente. Y esto es una sección de lo que sería un bronquio normal y corriente. El bronquio pues tiene una cierta zona, digamos, carnosa, hay una serie de células de soporte, unas células musculares, pero me interesa sobre todo que nos fijemos en estas células que hay aquí y estas de aquí. Hay 2 tipos de células básicas, que son las células epiteliales, son las células de revestimiento, del último revestimiento que tiene el bronquio y también la tráquea, y células productoras de moco. Porque estas células tienen unos pelillos
que junto con el moco nos defienden de toda la polución ambiental que respiramos diariamente. Es decir, todos nosotros, y no solo por la industrialización, nuestros ancestros también respiraban pólenes, hay un montón de contaminantes que pueden taponar la vía respiratoria de una persona que no se defiende. Entonces, todos estamos todos los días expulsando la basura sólida que inhalamos. Y lo hacemos porque todos los días producimos una pequeña cantidad de moco, que es como papel atrapamoscas, es pegajosillo, y cuando inhalamos, pues las partículas, pues eso, los pólenes, las partículas de combustión de los motores diésel, se queda pegada a ese papelillo, a ese moquillo, y después todos estos pelitos están todos sincronizados para ir batiendo como si fueran anémonas de mar, van batiendo sincrónicamente todo ese moco y lo van arrastrando lenta pero inexorablemente hacia las cuerdas vocales. Y es la razón por la que todos nosotros, por muy sanos que estemos, todos los días nos aclaramos la voz varias veces. Lo que estamos haciendo es sacar parte de la porquería que hemos ido atrapando durante estos días y nos la tragamos y la mandamos para el estómago porque en el estómago es inofensiva. Pero si se fuese acumulando progresivamente todo el polen y toda la arena y todo el polvo de combustión en nuestros bronquios, nos moriríamos ahogados por un taponamiento pulmonar. La razón por la que no ocurre es porque este sistema funciona y funciona bien. Pero, bueno, y aquí os vuelvo a hacer el resumen. Es decir, el epitelio respiratorio tiene esas células con pelillos, las células productoras de moco. Bueno, la verdad es que aquí ya es lo que os acabo de explicar en la anterior diapositiva. Pero bueno, en el moco hay un concepto que a continuación diremos un poquito más desarrollado. Y es que el moco básicamente es un gel que contiene por un lado agua y por otro lado contiene sobre todo proteínas como la mucina. Cuanta más agua y menos proteínas, más líquido es el moco. Cuanta más proteína y menos agua, más viscoso, más gelatinoso y más pegajoso y más difícil de eliminar. Entonces, cuando este mucus es más rico en agua, es mucho más fácil de expectorar. Y cuando es pobre en agua, es muy pegajoso y cuesta muchísimo trabajo de expectorar. Entonces, cuando nosotros tenemos una bronquitis y también cuando tenemos una traqueitis, el principal fenómeno, lo que define a todas las cosas que acaban en itis, es la inflamación. Itis significa inflamación. Y en el caso del bronquio, pasamos de aquel bronquio que os había enseñado, de este bronquio, uy, me he pasado de frenada, este bronquio que tiene una pared de un cierto espesor, nos pasamos a un bronquio con una pared mucho más espesa porque está inflamada y además con producción de moco. Y esto implica que el calibre se queda comprometido, porque si el ancho del bronquio es el mismo y la pared se vuelve más gruesa, lo haces pensar del espacio que me queda para respirar. Por eso la bronquitis produce obstrucción respiratoria. Por eso la bronquitis produce ruido cuando respiramos, porque al intentar hacer pasar un gran volumen de aire a través de un ruido estrecho, se produce ruido. Es el fundamento de todos los instrumentos de viento. Y el tema es que entre el edema y el aumento de la producción de moco, empieza la dificultad respiratoria y empieza a producirte falta de oxígeno en algunas zonas de los bronquios. Además, el problema que tiene la inflamación es que siempre que se inflame el bronquio vamos a producir un moco pobre en agua y rico en un montón de sustancias que van a estar disueltas en él. Y ya no solo la proteína natural del moco, que es la mucina, va a haber un montón de anticuerpos, un montón de virus, un montón de bacterias, un montón de glóbulos blancos, un montón de células epiteliales que se han muerto y se han descamado. Entonces, eso aumenta muchísimo la densidad de ese moco. Además, esos pelillos que en condiciones normales baten sincrónicamente, se emborrachan, empiezan a batir cada uno para donde quiere, o directamente se depilan y se quedan sin pilosidad. Y entonces, además de producir un moco más pegajoso, resulta que no lo conseguimos transportar. Y por supuesto, siempre que cualquier punto de mi vía respiratoria se inflame, produce automáticamente ganas de toser. Es una cosa que observamos, por ejemplo, en medicina cuando se hace un paciente una broncoscopia, que si no se la anestesia en la vía respiratoria, si el broncoscopio le toca accidentalmente un bronquio o la tráquea, el paciente automáticamente le entra una gran gana de toser, porque es el reflejo natural de siempre que se inflama algún punto de la vía respiratoria. También esto explica por qué las bronquitis son potencialmente graves y las traqueitis no. La tráquea es un tubo muy grueso. Esta gran ganancia de calibre que vemos aquí en un tubo tan grueso como la tráquea es despreciable. Entonces el calibre de la tráquea sigue siendo el suficiente para respirar holgadamente. Esto ocurre en el bronquio fino, es donde realmente hay peligro. Y después, bueno, los síntomas que vamos a tener, tanto en la traqueitis como en la bronquitis, es tos con expectoración viscosa por este motivo, porque se inflama y porque aumenta la producción de moco y de moco además viscoso. ¿Y cómo podemos tratar esto? Bueno, pues aquí viene la mala noticia. La razón por la que os decía que en muchas enfermedades el médico no es mucho más útil que los clines es porque tampoco hay grandes tratamientos que fomenten la curación de estas enfermedades. Prácticamente lo único que ha demostrado claramente eficacia es conseguir que
que el moco, las secreciones del paciente sean más blanditas. Si conseguimos que esas secreciones sean más ricas en agua y menos espesas, tenemos un paciente que se encuentra mejor sintomáticamente y un paciente que se cura en menos días. Y en el caso de la bronquitis tenemos un paciente con mucho menos riesgo de neumonía. Y para eso, a pesar de que vais a ver anuncios en la tele de choricientos productos que se venden para esto, la realidad es que ningún medicamento ha demostrado nunca tanta eficacia como beber mucha agua. Por tanto, lo principal es beber mucha agua. Y hay otro truquito casero que también es de muchísima utilidad y que todos sabéis en el fondo, aunque no hayáis parado a pensar, lo que es la inhalación de vapor de agua. Seguro que todos recordáis en vuestros últimos catarros que cuando salís de la ducha es el momento del día en que mejor os encontráis, porque el vapor de agua, además de coger y condensarse en las paredes del baño, se va a condensar en las paredes de la tráquea y del bronquio. Entonces se va a formar una pequeña peliculilla de microgotitas de agua que se mezclarán con mi moco, con lo cual tendré un moco más rico en agua y más fácil de expectorar. Y después, bueno, los mucolíticos y los expectorantes tienen una eficacia que está muy en entredicho. Desde luego ha sido muy difícil, a pesar de que la industria, por supuesto, ha puesto su dinerito en intentar demostrarlo, comprobar si la gente que toma mucolíticos si se cura en menos días o no. Hay resultados contradictorios y desde luego las experiencias que cuenta cada paciente es muy distinta. Mi conclusión, aquel que cuando se toma un Fluimucil, un Pectox, un Mucosan, nota que expectora más blandito, no tengo ningún problema, porque desde luego lo que podemos decir es que son inocuos. Suicidarse con Fluimucil es francamente difícil, por eso digo que son medicamentos que al menos son inofensivos y no son demasiado caros. El problema es que a mucha gente no le acaban de funcionar. Mi consejo es que seáis críticos. Si veis que tomándolo obtenéis unas expectoraciones más blanditas, me parece bien que lo toméis. Pero si veis que no os hace ningún efecto, sumaos al carro de toda la gente a la que no le hacen efecto los mucolíticos. No soy gente especial, es una cosa muy habitual. Y después, también los síntomas colaterales, lógicamente, merecen tratamiento, que no van a curar la enfermedad, pero la hacen más llevadera. Principalmente, como estos suelen ser enfermedades infecciosas, es muy frecuente que cursen con fiebre o con malestar. Y es justo y necesario tratar, pues, con un paracetamol o con cualquier antipirético el malestar del paciente, pues, para que se sienta menos mal mientras está con su bronquitis. No haremos que dure menos, pero será más llevadera. Y a mí me parece que es algo lícito. Y, por supuesto, en las personas que tengan bronquitis graves, eso ya es cosa nuestra, el tratamiento de soporte, como darles oxígeno suplementario para que no se nos asfixien. Y ahora vamos a hablar del papel que juegan los antibióticos y los antitusivos, porque es mucho más discutible que el de los mucolíticos. Para empezar, con respecto a los antibióticos, las bronquitis, como os decía, casi siempre son inicialmente víricas. Y esto hace conceptualmente estúpido tratar un virus con un antibiótico, porque por definición de antibiótico, los antibióticos son antibacterianos, no son antivirales. Entonces, un antibiótico, si tengo una bronquitis normal, una bronquitis causada por virus sincicial respiratorio, el antibiótico no me va a curar la bronquitis. Sin embargo, ocasionalmente el médico puede optar por utilizarla, aunque todavía no se haya demostrado la complicación bacteriana, en pacientes, por ejemplo, de particular riesgo o pacientes que a la auscultación los notamos muy taponados y creemos que el riesgo de que en los próximos 2 o 3 días desarrolle una neumonía es un riesgo excesivo. A esos pacientes les vamos a lanzar un ataque preventivo contra su flora respiratoria para convertir, digamos, sus bronquios en un páramo desolado en el cual no viva ningún bicho que pueda tomarle ventaja al paciente y le pueda acabar provocando una neumonía. Pero no es algo que se pueda hacer con gratuidad. En primer lugar, porque no hay ningún antibiótico 100% inofensivo. Y en segundo lugar, porque la mayor parte de las veces en nuestra vida que tengamos un problema con una bacteria, casi siempre va a ser con una bacteria nuestra. Es decir, una bacteria de nuestra flora que se va a comportar como un oportunista y nos va a atacar. Y las bacterias viven con nosotros. Si les vamos acostumbrando a tomarnos antibióticos ante la más mínima chorrada, vamos creando una especie de selección artificial de bacterias y solo quedarán en nuestro cuerpo las bacterias más duras, las más resistentes al antibiótico. Con lo cual, el día que enferme, a ver con qué la mato. Entonces, las balas las deberíamos dosificarlas. No deberíamos agotar nuestra munición antes de tiempo. Una bronquitis leve que hace su ruido al respirar, pero que la persona no tiene dificultad respiratoria, la persona no tiene fiebre, normalmente se considera sobreactuar el darle un antibiótico, salvo que sea una persona que ya tiene algo que le predispone a la complicación directa, como un asmático, un paciente con EPOC. Con esos pacientes sí que somos más agresivos porque no nos podemos permitir tantas alegrías. Pero en general, si podemos aguantar sin el antibiótico, es preferible. Y después, con respecto a los antitusivos, son un arma de doble filo. La función del antitusivo es reducir las ganas de toser. ¿Qué pasa? Que si estamos hablando de una bronquitis, una persona que tiene sus bronquios llenos de secreciones, si yo le quito las ganas de toser, en principio esto lo que sugiere es que voy a hacer que este señor vaya acumulando sus secreciones en sus bronquios y por tanto aumente el riesgo de que el paciente desarrolle una neumonía. ¿Qué pasa? Que no hay verdades tampoco absolutas. En pacientes en la bronquitis la tos no suele ser excesiva, pero en las traqueitis, que son suaves, la tos es, muchas veces la paciente no le deja dormir en toda la santa noche e incluso ese paciente que está tosiendo en ráfagas puede acabar causándose una laringitis traumática.
asmática, de tanto batir las cuerdas vocales, al final la laringe se inflama pues a base de los tortazos que le vamos pegando, independientemente de que haya un virus o no lo haya. Entonces, en algunos casos, pues utilizar un antitusivo por la noche, por ejemplo, dejando que el paciente tosa el resto del día, puede ser una solución aceptable si la tos es muy severa y muy latosa. Y porque además tampoco son milagrosos. Si un señor está tosiendo, pues no sé, 15 veces por minuto, pues con el medicamento como mucho empezará a toser en vez de 15, 5, pero tampoco va a hacer que el señor deje de toser en toda la noche, o sea que toser va a toser. Entonces, bueno, no son tan peligrosos como puede parecer. Pero después tenemos otros problemillas más con ellos, y es, bueno, en general, lo que os decía, en la bronquitis no deberíamos usarlo porque si hay moco en el bronquio, no deberíamos taponarlo. Pero casi todos los antitusivos, desde luego los más eficaces, son derivados de la morfina. Y la morfina causa estreñimiento, es decir, la famosa codeína, que se utiliza en tantos jarabes para la tos, incluso el dextrometorfano puede producir estreñimiento, aunque menos que la codeína. Y además, al ser medicamentos con similitudes químicas con la morfina, hay algunos pacientes que se emborrachan con estos medicamentos. Es decir, a veces a un paciente le damos un jarabe de codeína y nos llama porque está vomitando en casa porque ha cogido una borrachera monumental con la codeína. Entonces son medicamentos que tampoco podemos utilizar con muchísima alegría. Obviamente, quien tenga una buena experiencia, pues porque ya ha tomado codeína en el pasado una cierta dosis y le sentaba bien, bueno, pues esa persona, pero el que la vaya a tomar por primera vez debería utilizarlo con precaución por este motivo. Y después, hablemos de la prevención. Los virus, sobre todo el virus sincitial respiratorio, se transmiten mejor en aire frío. Como os dije el día que hablamos de la vacuna de la gripe, la mayor parte de los virus respiratorios aguantan más horas en el aire si el aire tiene unas ciertas características de temperatura y humedad. En el aire veraniego, si una persona tiene un virus sincitial respiratorio en julio y tose en plena calle, entre la radiación ultravioleta del sol y el tremendo calor que hace, el virus se va a morir en muy poco rato y no le va a dar tiempo a infectar a una segunda persona. En invierno los virus aguantan mucho más tiempo vivos y eso evidentemente a ellos les da una situación de ventaja, por así decirlo. Y cuando nos abrigamos mucho y nos ponemos más capas de ropa y más capas de ropa, seguimos respirando aire frío lleno de virus. Es decir, da igual cuántas capas de ropa nos pongamos, con la ropa no vamos a frenar jamás a los virus, ni a los de las traqueitis, ni a los bronquitis, ni al virus de la gripe. Evidentemente cada uno que vaya con la ropa con la que se sienta cómodo. Es decir, si uno va con una cantidad de ropa que le hace pasar frío, pues que se ponga más ropa, pero nadie debería ponerse a sudar a mares creyendo que con eso se va a proteger contra la gripe. Tenemos que hacer caso a nuestro cuerpo. Si tenemos frío nos tenemos que abrigar y si tenemos calor nos tenemos que quitar una capa de ropa. Hay que hacerle caso al cuerpo. Sin embargo, hay una medida que sí que se hizo experimentalmente en ciertas guarderías y ahora ya se ha extendido su utilidad a la población general. El lavado de manos regular y las medidas de higiene sí contienen la expansión de estos virus. Es decir, cuando la cultura general hace que la gente, por educación, tosa sobre su palma de la mano. Y cuando esa persona tose sobre su palma de la mano, rara vez se la va a lavar inmediatamente. Con lo cual, yo cojo, estoy acatarrado, toso por respeto a los demás y después voy tocando objetos y entonces al ir tocando objetos por ahí voy sembrando mi virus sincitial respiratorio por todas las mesas. En el caso de los niños es exageradísimo, pues están todo el rato tosiendo, llevándose objetos a la boca y por eso las guarderías son mares de contagio. Lo que pasa es que ahí yo creo que es inevitable porque los niños pues lo exploran todo con la boca. Pero bueno, nosotros podemos tener un poquito más de cuidado. Y un reflejo condicionado que deberíamos ir adquiriendo todos es que cuando nos entre la tos está bien taparse, pero hay una forma mejor de taparse y es taparse con la flexura del codo. Es decir, si tosemos así, vamos a conseguir toser sobre una estructura con la cual no vamos a ir manipulando objetos. Es mucho mejor hacerlo con esto que con la palma de la mano, porque no os podéis imaginar la cantidad de contagios que se producen de este tipo. Es decir, la cantidad de veces que a mí me ha pasado en la sala de espera de llamar a un paciente y el paciente se levanta, tos en la mano e inmediatamente se ofrece a chocarme las 5, es una cosa que os llamaría la atención, diciendo, madre mía, esto es una guarrada. Claro, el señor no sé para pensarlo, lo hace con toda la mejor educación. Se tapa la boca con educación y me choca las 5 por educación. El problema es que es una guarrada y es una vía de transmisión de virus respiratorios bestial. Así que lavado de manos e higiene de la tos son medidas eficaces para disminuir los contagios. Y después, la vacuna contra el neumococo es útil para prevenir complicaciones. Porque dentro de todas esas bacterias que viven en mí y están esperando el día que a mí me bajan las defensas o se me tapone un bronquio para venir a tocarme las narices, el neumococo es uno de los más famosos y de los más populares. Entonces, que yo me inmunice contra... No es contra todos los neumococos. La vacuna del neumococo nos inmuniza contra 23 cepas de neumococo particularmente problemáticas. Pues es útil, es decir, el paciente vacunado contra el neumococo va a tener menos bronquitis bacterianas y menos neumonías que el paciente sin vacunar. Y además van a ser menos graves. Entonces, pues es útil, claramente. Y después hay que tratar las situaciones que predisponen a la bronquitis. Es decir, hay gente que va a coger más bronquitis. Por ejemplo, los asmáticos, los pacientes con EPOC.
los pacientes con fibrosis quísticas, los pacientes que tienen ciertas enfermedades inmunitarias. Aquí el médico debe darle un buen tratamiento para controlar esas enfermedades crónicas, porque el asmático bien tratado ya no coge más bronquitis que el que no es asmático. El asmático bien tratado enferma igual que los demás, pero eso es tarea del médico, recetar el buen medicamento. Y también es importantísimo, porque los asmáticos suelen ser muy abandonados, es muy importante que el paciente asmático se tome lo que el médico le ha dado, porque si el paciente no lo toma, pues el médico ya puede ser el más brillante del mundo, que si ha elegido bien el medicamento y el paciente no lo usa, el paciente va a enfermar igual. Y después, también un aviso a navegantes: varias bronquitis al año no están justificadas en un paciente sano. Una persona normal, por estadística, más o menos se va a encontrar con un virus que le coge a pie cambiado una vez cada 5 años aproximadamente. Entonces, un paciente que coge 4 o 5 bronquitis al año, algo pasa. O bien el médico no está diagnosticando bien la bronquitis, porque a día de hoy sigue habiendo algún médico que diagnostica una bronquitis por lo fea que es la tos, y como os digo, la bronquitis se diagnostica siempre por auscultación y nunca por tos. A veces hay falsas bronquitis, y a veces resulta que tenemos pacientes con un asma suave sin diagnosticar. Entonces, toda persona que coja muchas bronquitis debería comentarlo con el médico y pincharle un poquito. Si el médico está vago, pincharle un poco. Mire, es que he ido en una charla de un chico que ha dicho que es que el paciente que coge varias bronquitis al año no es normal, para que busque, porque siempre hay una explicación de por qué un paciente coge. Si solamente hay 1 o 2 epidemias de virus sincicial respiratorio, no está justificado que una persona coja 5. Eso quiere decir que ese paciente está cogiendo bronquitis por otras causas, por virus nasales u otras cosas que no le deberían atacar. Y si encontramos por qué enferma ese paciente y lo tratamos, pues ese paciente empieza a coger una bronquitis cada 5 años, que es lo que le correspondería como persona normal. Y bueno, en conclusión, el ruido y el tiempo de expiración es lo que nos permite diferenciar las bronquitis de las demás enfermedades, y sobre todo por las noches, que es cuando mejor podemos notar esa obstrucción respiratoria de las bronquitis. La fealdad de la tos le da igual a cualquier médico que esté bien formado. Algún médico arcaico todavía creerá que la tos fea significa algo, pero os puedo garantizar que según el Harrison de Medicina Interna y de todos los textos de medicina editados después de 1970, la fealdad de la tos es clínicamente irrelevante. Y en todas ellas, ya tengo una bronquitis, tengo una traqueitis o tengo una rinitis, el agua y el vapor son buena idea, y los mucolíticos, bueno, tenemos dudas. A quien le vaya bien, pues que los tome. Y después, más lavado de manos y menos abrigos y menos bufanda. Esto es la consecuencia final de la charla de hoy. Es decir, tenemos que aprender a diagnosticar bien una bronquitis, porque si las identificamos, iremos menos al médico, pero cuando iremos con un buen motivo. Y si aprendemos pues cogemos una cierta cultura de toser sobre el codo y lavarnos las manos, alguna bronquitis nos vamos a ahorrar, y merece la pena. Y después, bueno, si os queda alguna gana de aprender un poquito más, si entráis en nuestro canal en YouTube, tengo un vídeo sobre esto mismo que os acabo de decir, hablándolo con un poquito más de calma. Y sobre los otros tipos de catarros, como la rinitis y las famosas adeniditis del moco es asqueroso en la garganta, también tenemos otro virus. Y quien se haya perdido la charla que dimos sobre la gripe hace un par de meses, pues también la tenemos colgada en nuestro canal. Y bueno, y quien nos quiere seguir en redes, pues estamos omnipresentes en todas partes. Tenemos blog, tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos Instagram, a gusto del consumidor. El que quiera aguantarnos más de una vez al mes puede mirarlo aquí, y quien no, pues no pasa absolutamente nada. Y bueno, eso es todo. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo por el tema de las preguntas, porque creo que hay una conferencia aquí a las 7 de la tarde, ¿no?